¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Un tema que hemos dejado un poco de lado y ustedes me han pedido que comentemos es el de la ultraderecha en México, a raíz sobre todo de diversos trabajos periodísticos que han denunciado su operación, su comportamiento en las últimas semanas. Y la primera pregunta que se hace uno es, ¿hay en este momento un espacio para ese concepto ideológico que avanza en el mundo de manera clara y contundente, haciendo a un lado incluso a la derecha pragmática y consiguiendo éxitos monumentales como en Estados Unidos con Donald Trump, en Argentina con Javier Milei y la propia Giorgia Meloni en Italia, por citarle los más visibles, pero no olvidemos, por supuesto, como la ultraderecha ha trastocado ya a eh, neoliberales progres, como el caso de Justin Trudeau, que está próximo a perder las elecciones en Canadá, o el propio Emmanuel Macron, que con tal de no permitir que la izquierda se convierta en gobierno, pues se ha pactado y aliado con lo peor de lo peor en Francia, mientras que la ultraderecha pues ve gozosa cómo se entierra a sí mismo este derechista progresista, como se les ha definido en los últimos días. Aquí en México nos hemos topado con diversos personajes, quienes han tomado la bandera de las declaraciones, de las expresiones, de las ofensas, de la defensa incluso de sus conceptos. Más allá de Ricardo Salinas Pliego, que sería el más visible y sobre todo el verdadero jefe de jefes de este tipo de agrupaciones o de este tipo de movimientos, hay otros que son los mediáticos, el caso de Eduardo Verástegui, el caso de Lili Telles, por citar estos dos ejemplos, quienes a través de las últimas semanas, a través, por supuesto, de los últimos días, se han encargado incluso de librar batallas en contra de lo que consideran como la derecha cobarde. Esa derecha encabezada en sus momentos por Santiago Krill, por Xochitl Gálvez, por Marco Cortés, por el propio Felipe Calderón, aun y cuando Felipe Calderón y Vicente Fox son personajes fundamentalistas en materia religiosa, también han recibido su llegue por parte de este tipo de grupos, quienes los consideran traidores, traidores a los verdaderos conceptos de la derecha. Hoy por hoy están en ese momento, en esa disputa, dirimiendo quién será el que tome el control de la narrativa, dirimiendo quién será el que tome el control de los diferentes partidos y opciones para ofrecerse como tal. Y es que hay que ser muy claros, Andrés Manuel López Obrador les puso una arrastrada de aquellas a la derecha tradicional. El PAN y el PRI están totalmente en el suelo, sin rumbo claro, con liderazgos sumamente cuestionables, sin ningún tipo de proyecto de país que realmente vaya más allá de esperar que en Morena se peleen y sin una claridad incluso en cuestiones ideológicas. Y es ahí donde se aprovecha la ultraderecha para tratar de hacerlos a un lado al cuestionar, por ejemplo, su ambigüedad cuando hablamos del aborto, su ambigüedad cuando hablamos de programas sociales, su ambigüedad cuando hablamos precisamente de derechos civiles. Eduardo Verástegui ha aparecido en diversos escenarios pronunciando estas famosas frases que se han vuelto ya tradicionales en algunos espacios provenientes, por ejemplo, de la CEPAC, de esta Conferencia de Acción Política Conservadora, en donde ha hablado de que se encuentra México en un momento crucial, ¿no? En donde nos llama a poner acción en nuestro amor por nuestra nación. Dice, llegó la hora de actuar, no es una película, es la vida real, actuar con valores en el día a día. México es una nación forjada en las luchas, los valores que han sido el faro, que han guiado a nuestra nación durante décadas, están siendo desafiados por ideologías que buscan imponer los mismos políticos de siempre. Incluso se ha grabado en video Verástegui, en donde ha sostenido que él sueña un México que le permita a Dios ser el centro de nuestra nación y ha sido uno de los más recurrentes en tachar a la actual dirigencia nacional del PAN como una especie de derechita cobarde. Ahora, en los últimos días, el, el periodista de Milenio, un periodista de Milenio, dio a conocer información muy interesante al respecto, información en donde da cuenta de cómo este partido México Republicano comienza a recibir el respaldo, el apoyo particularmente de El Yunque, con Juan Manuel Oliva, ex gobernador de
Guanajuato, quien ya ha pronunciado en otras oportunidades que no les interesa dividir a nadie, sino que ser una nueva alternativa para los mexicanos y las mexicanas. Junto con él aparecen personajes, por supuesto, vinculados a este grupo extremista que tiene muchos años, pero muchos años actuando. Incluso hay un libro muy interesante de Álvaro Delgado que se titula El Yunque, la ultraderecha en el poder, que ya lo padecimos los mexicanos y ya vimos sus resultados. De repente hay gente que quisiera que se nos olvidaran, pero para eso estamos, para recordarlo. El gobierno de Vicente Fox fue un gobierno yunquista en muchos sentidos. Tuvo como secretario del Trabajo primero y después secretario de Gobernación a un personaje profundamente religioso que utilizaba la religión como una forma ideológica en materia política, como era Carlos Abascal Carranza, ya fallecido. El propio Vicente Fox, durante su toma de protesta, lo hizo con un crucifijo en la mano y utilizó la famosa frase de los cristeros de ir para adelante, ir para atrás y empújenme cuando sea necesario, palabras más, palabras menos. Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, los llamados estados bíblicos, como se les conoce, no de forma peyorativa, sino de forma descriptiva, son de donde puede surgir ese apoyo hacia este partido México Republicano, un partido que desde hace tiempo ya ha estado operando, ha mostrado siempre un extremismo y que ahora cuenta también con el respaldo de Eduardo Videgaray. Eduardo Videgaray es un patso, es un personaje que tendría que explicar primero que nada el problema con sus familiares allá en Tamaulipas, quienes tienen bastante cola que les pisen en materia de crimen organizado. Pero además es un personaje que no es el líder de nada de esto. Lo mismo que Lili Telles, lo mismo que otros personajes por ahí que aparecen en los medios de comunicación y hacen mucho ruido. Son personajes que son títeres, que son utilizables y son personajes quienes constantemente recurren a este tema de la televisión, de los medios de comunicación para acercarse a la población que consideran que puede llegar a pensar igual que ellos. El Yunque en Jalisco, por ejemplo, siempre ha sido operado por esta ala de Emilio González, que fue gobernador. Estaba también por ahí Herbert Taylor, que fue dirigente del PAN, Fernando Guzmán, quien fue secretario general de gobierno de Emilio González y posterior candidato al gobierno. Andaba por ahí también Daniel Duarte. Era gente de Zapopan, alcalde de Zapopan. Alejandro Cravioto, ¿no? También era otro de los personajes que operaba mucho para este grupo. ¿A qué le tira este partido México Republicano, un partido que dice la doctora Claudia Sheinbaum que no tiene mucha posibilidad de ganar? Bueno, tú buscas sobre todo a los jóvenes. ¿Por qué razón? Porque a final de cuentas hay una población que está entre los 25 y 35 años más o menos, que se dicen conservadores, que se dicen precisamente de derecha de 25 a 34 y de 35 a 44 años, según datos de la UNAM. Son esos segmentos de la población en donde te encuentras a muchos que oficialmente se llaman pues simpatizantes de la llamada ultraderecha. Ahora, ¿de qué depende que crezcan? Pues del gobierno de Claudia Sheinbaum. Así creció Milei. Milei no hubiera podido ganar jamás en Argentina si Alberto Fernández hubiera hecho un buen gobierno, si Alberto Fernández hubiera podido solventar el tema financiero que venía arrastrando gracias a las tonterías de Mauricio Macri, uno de los principales aliados de Javier Milei. Si lo hubiera logrado, difícilmente hubiera alcanzado Javier Milei la posibilidad. Mucha gente en Argentina votó con el bolsillo, como sucede en cualquier parte del mundo. Yo por eso no satanizo a los votantes. Cuando el agua te llega hasta el cuello, buscas opciones y muchas veces estos personajes estridentes se aprovechan de la desesperación del votante para inclinar la balanza y prometen solucionar un problema que ellos mismos generaron. El caso, por ejemplo, de Meloni fue algo similar en Italia. ¿Y qué me dicen de Estados Unidos con Trump? En donde Trump le hereda un problema financiero serio a este Joe Biden gracias a sus políticas arancelarias y Biden no puede controlarlo y aparte le agrega dos que tres cosas además de la pandemia y por obvias razones la inflación crece en Estados Unidos y la gente se lo cobra a Joe Biden. ¿Cómo? Volteando a ver al que estaba al lado, en este caso Trump. Yo sé que habrá mucha gente que me diga, oye, pero de repente no hay que entrar ahí. Sí, pero entramos a este concepto del mal menor
y a este análisis de una cantidad cada día mayor de ciudadanos en el mundo que se muestran molestos con las reglas de repente, molestos con la falta de resultados, particularmente en la mejora de su calidad de vida. Eso fue lo que López Obrador hizo y ganó, además de la batalla cultural, el apoyar a los sectores claves de la economía, apoyar a los sectores vulnerables, lo cual le permitió una mejora en su calidad de vida y por eso no les interesó hacerle caso a los discursos de la oposición. Por eso le digo que mucho dependerá de cómo gobierne la doctora Claudia Sheinbaum y los resultados que alcance la doctora Sheinbaum, particularmente en este tema económico. Ahora, este partido yo no lo minimizaría porque ha logrado ya alianzas con la iglesia. Hay una fotografía que incluso la colocamos en nuestra miniatura, en donde vemos a Carlos Aguiar, Verástegui y Christopher Landó, tres personajes que representan cada uno de ellos un espectro narrativo importante. Christopher Landó es el intervencionista, es el subsecretario de Estado que estará pendiente de lo que pasa en México con este señor Ron Johnson. Cada uno de ellos, por supuesto, presionando al gobierno mexicano y apoyando a través de sus distintas ONGs en nuestro país, como por ejemplo Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la inestabilidad de México. Los personajes que quedan al frente de la relación con nuestro país definitivamente son golpistas en muchos sentidos. De ahí nos vamos al tema de la iglesia, que narrativamente siempre ha jugado a favor de los poderosos y que por supuesto estaría feliz de que retornaran personajes como Calderón o el propio Vicente Fox Quesada, que los empoderaron en muchos sentidos. La iglesia no está de acuerdo ni quiere a la 4T, mucho menos ahora con la doctora Claudia Sheinbaum, quien es una mujer de izquierda y que mira mucho por los derechos de las mujeres. Eso le enerva a la iglesia católica y sus distintas frustraciones. Y por supuesto para ellos que aparezcan personajes como Landó hablando de un intervencionismo por parte de la ultraderecha norteamericana, que está vinculada, por supuesto, a conceptos religiosos, lo mismo que la ultraderecha española, pero en el caso concreto de la norteamericana en esta oportunidad, que también es muy particular, ¿no? Porque esa ultraderecha, esos libertarios, que algunos ubican como conservadores, pues son personajes empresariales, son personajes que están vinculados más con el mundo empresarial que con el mundo religioso. Sin embargo, son gente tan conservadora en su vida personal que pueden, en un momento dado, llegar a acuerdos sin problema con los poderes fácticos como la religión, que durante muchos años fue un factor clave en la cuestión de control de masas y en la cuestión narrativa. Sin embargo, también han ido perdiendo peso. Hay que ver cómo intentaron intervenir en las elecciones de este año, de 2024, y sin embargo no lograron trascender con sus discursos, por más que varios párrocos querían vender la idea de que Morena iba hasta cerrar las iglesias. Pero ahí está la iglesia, que es un ente de poder, que tiene mucho dinero y que hoy por hoy sigue teniendo cierta influencia en sectores de la población que no están en las ciudades o que no son gente de Morena y que buscarán desde la iglesia contrarrestar esa imagen de humanismo por parte del gobierno federal. Por eso es tan importante que Sheinbaum no le suelte la mano a las personas más desfavorecidas, porque es ahí donde se va a tratar de mover el poder religioso. Y el caso de Verástegui, ya lo comentamos bastante en esta cápsula. No vienen tiempos fáciles para el gobierno mexicano. Va a ser muy complicada la relación con los Estados Unidos. El mensaje está ahí, sobre todo por la intencionalidad norteamericana de intervenir en México y de hacer lo que sea necesario con tal de imponer sus condiciones. Entre estas, por supuesto, apoyar a grupos políticos que considera mucho más afines que a Morena y que le pueden traer tarde que temprano una relación más fructífera para su saqueo de recursos naturales. Por supuesto, ustedes miran, oye, pero Trump viene 4 años y párale contar. Sí, pero no se trata de Trump solamente, se trata del trumpismo. Y la ultraderecha libertaria no es solamente Trump. Ellos actúan de manera muy vertebrada y tienen a muchos empresarios como Salinas Pliego, que ya desde ahorita, por supuesto, alaba a personajes como Verástegui, alaba a personajes como Sandra Cuevas, alaba a personajes como Alessandra Rojo de la Vega, avala personajes como el propio Trump, avala personajes como Javier Milei y demás, y cuestiona todo, absolutamente todo lo que tenga que ver con lo que haga el partido Morena. Incluso ahora le dio también ya por hablar del nacimiento y tocar ciertos puntos y burlarse de los impuestos. Ya sabe usted cómo es este hombre al que pues no hay que perderle para nada la vista, ¿no? ¿O ustedes qué opinan al respecto? Déjenme sus comentarios, déjenme sus puntos de vista, por supuesto. Ya lo saben, como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer. Gracias. Buenas noches.